Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Pues vaya, sí, esas parece que somos nosotras todavía. Míranos. Están respondiendo estas personalidades en el día de hoy, efectivamente. Parecemos mestiza DJ, ¿verdad? Con los ojitos limpios y los morritos rojos. Esto se llama Spanish Girl Makeup en TikTok, lo que llevamos ahora mismo. Sí, te lo juro. ¿El qué? ¿El labio rojo? Sí. Todo lo extraído de lo supuestamente andaluz y extrapolado al resto de España. Vale, y toda ahora, la apropiación cultural de todo lo que efectivamente rechazamos de lunes a viernes o de lunes a domingo. Pues así hemos venido. Esto ahora lo reivindicamos. Bueno, Dos pues Spanish Girls como estas. Bueno, a ver, Spanish somos, de momento. Y mira, y menos mal, porque pasan cosas tan interesantes en España como la que vamos a contar hoy. La que nos ocupa hoy, porque venimos hoy. a recordar que seguimos en nuestros monográficos porque yo estoy marinando cosas. Haciendo rotis de ternera, hojaldrando pelis, en fin. ¿Cómo se te está dando? Pues mira, se me está dando bastante bien, Nerea. Yo no he catado un solomillo Wellington tuyo todavía. No, pero hay productos muchísimos mejores que eso, ¿eh? O sea, yo ya estoy aprendiendo como que cada proteína principal tiene que tener 2 o 3 elaboraciones, unas más espesas, unas más líquidas. Se te va a dar de coña con lo competitiva una cosa que quede eres. Así bonito. Bueno, claro, hija, pues yo qué sé. Fíjate, una cosa que no me gusta, Nerea, ya te lo he dicho, es el labio rojo, hablando del Spanish Makeup, pero bueno, siento que es un poco 2012, pero para todas aquellas que lo uséis a diario, pues os mando un beso. También, por ejemplo, Nerea dice que es un poco, como es un poco amarilla, pues le sienta bien. Hay algunas que no nos podemos permitir otra cosa y sobre todo no nos podemos permitir el overlip ese de Paquita Salas que os hacéis las jóvenes. Te lo he dicho muchísimas veces, Inés. En esas andamos, mira. Nena, vamos al lío ya porque hay muchísimas cosas que contar. De overlip precisamente vamos a hablar hoy, porque si bien vosotras conocéis que somos unas amantes de la España del pelotazo de los 90, que aquí hemos hecho mucho repaso de pues los Jesús Giles de turno, efectivamente, que la Manga de Farol, la Marta Chavarri, Juan Guerra, todo eso nos encanta. Todo eso, la Preisler, ¿no? Con el Boyer en esas épocas, bueno, pues uno de los grandes hitos que tuvo España precisamente fue esa limpia que hicieron en la Costa del Sol, la familia Gil Marín. Entonces, bueno, especialmente Jesús Gil, ya sabéis que se ventiló, se cepilló Marbella entero, no solamente lo puso como eslogan del Atleti en esos momentos, en el Atleti de Kiko, mi Atleti, #heterasexual, sino que, bueno, pues a partir de entonces hay un cambio que desconocemos, pero que queremos conocer. Entonces, eso es lo que nos va a ocupar el tema de hoy. Marbella y el crimen organizado de la Costa del Sol. Sí, has oído bien, el crimen organizado. Es que la Costa del Sol es una de las 3 zonas más violentas de Europa. Allí operan más de 90 grupos criminales desde hace décadas, además, Gil y Regil, probablemente desde el desarrollismo. Ahora nos lo van a contar bien. Son de todas partes, son serbios, marroquíes, holandeses, españoles, por supuesto, algunos incluso con cargos públicos y todo, y conviven en un espacio muy reducido, incrustados en una de las zonas más turísticas de toda Europa. Más turísticas, más lujosas y un poco más horteras, ¿no? En cuanto a estilismos. A mí me encanta. Bueno, fue en los años 60, en pleno desarrollismo, cuando precisamente se decide convertir la Costa del Sol en el gran polo del turismo en el sur de Europa. Por un lado, el popular que pobló las playas de Torremolinos y más adelante el exclusivo de una emergente jet set, que es lo que os hemos comentado. Bueno, esta mochila que se instaló con el mismo éxito, pues bueno, es un pequeño acuerdo posfranquista que nos van a explicar muy bien las personas que nos acompañan hoy y a las que admiramos muchísimo, porque si no os habéis leído el reportaje de Carretero y Lezcano, bueno, pues ya nos lo vienen a contar ellos, queridas. Nacho Carretero y Arturo Lezcano son responsables del especial Marbella, sede global del crimen organizado, publicado en El País en 2021 y mediante el cual se ha hecho luego después pues una serie que se va a publicar dentro de poco, a partir del 2 de mayo la podéis ver, que retrata, precisamente es un thriller que retrata las influencias de las mafias y grupos de crimen organizado en la Costa del Sol. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantado. Ya nos callamos, perdonad, es que teníamos que hacer aquí una pequeña intro. Qué cantidad de cosas, además, Pasan rápido, Jope, claro, es que no somos nada reposadas, estamos como mejor. Un poco en los lenguajes aquí tiktokeros. Somos contemporáneas, que es agotador ser contemporáneas. Sí, es verdad, eso es verdad. Que no se puede soportar. Sí, pero chicos. es una virtud, 2 décadas en 30 segundos.
Bueno, Sí, sí. por favor, ¿Te bueno, imaginas? no, hombre, claro, Por no, Dios, eso no es una No, vida. es muy Eso os toca didáctico, a está bien. vosotras. Eso es muy didáctico, eso está bien. No, chicos, a ver, necesitamos que nos pongáis un poco de enclave. Desde lo que hemos dicho que nos gustaba a nosotras, que era ese momento Rafael en Marbella, que lo decimos con cierta ironía, evidentemente, y toda la pues toda la rase de la ley de costas. ¿Qué es lo que pasa en Marbella? O sea, no desconocíamos completamente este dato del Sobre crimen todo, organizado, de que era uno de los más importantes de Europa. O sea, solamente se te viene como la mafia siciliana y de pronto tenemos esto aquí y nadie había hablado de ello, salvo vosotros. Lo más llamativo es el hub internacional, como de que si tú eres un mafioso respetable en alguna parte del mundo, tienes que tener una patita en Marbella, como que tienes que tener tu pequeña franquicia, ¿no? Ahí en Marbella, porque si no... Tu Popeyes, claro, efectivamente. No es respetable. Es todo cierto, todo lo que decís. No sé, a lo mejor uno que haga el recorrido histórico y otro habla de hub. pero vamos. Empezamos por los... Es que claro, Sí. son muchas cosas, Los toda 60. la vez. Empezamos por el desarrollismo, por Sí. de dónde sale la Marbella que conocemos ahora. Bueno, lo dijo muy bien Inés, lo decíais antes, se elige. No sé quién lo elige, pero es verdad que a partir de los 60, en la época del desarrollismo, se vive una etapa de furor urbanístico. Esto da igual cuando lo leas, pero en los 60 era especialmente notorio, con grandes constructores. Uno de ellos que construyó medio Madrid y lleva su nombre, el famoso puerto de Marbella, Puerto Banús, José Banús. El mármol. Sí, sí. Chamartín, varios barrios, Las Colmenas, varios barrios, La Concepción, todo eso es de Banús en Madrid. Y luego, pues, por lo que sea, en ese capitalismo de Estado o de amigos del Estado en aquel momento de la dictadura, pues rápidamente había que urbanizar y hacer una zona, como decías, un polo turístico para el sur de España y de Europa. Ahí entra también Fraga y el Spain is Different y el turismo de sol y playa como salvación económica después de la autarquía de Franco, y a partir de ahí pues claro, se empieza a poblar de gente, pero cuando se empieza a poblar de gente también se empieza a poblar de gente que tiene mucho dinero y que no todo ese dinero tiene un origen, bueno, pues que se sepa de dónde viene. Y entonces ahí ya llegamos a los 70 y a los 80, donde aparecen traficantes de armas, de los que ya se han hecho libros y series. Sin ir más lejos está Los Farad, ¿no? Actualmente. Sí, Los Farad en Prime. Hay gente de la mafia italiana que se instala muy pronto en España, en los años 70, y a partir de ahí, y sin solución de continuidad, no es que haya habido un gap entre Gil, por poner los 90, y la situación que nosotros contamos en el reportaje, es que no ha dejado de haber gente. Vinieron los irlandeses después, además con 2 clanes que luego entraron en guerra, y después toda esa gente que forma ese hub que dices, y que creemos que lo más significativo, y ahora lo podemos desarrollar, es que ha habido violencia entre ellos. Nos ha pasado por delante a todos a lo largo de las décadas, parece que no pasaba nada, pero sí pasaba. Estaba ahí, delante de nosotros, pero no se veía. Y bueno, y a partir de ahí pues es cuando decidimos empezar a trabajar en esto. No sé si te dejé algo, pero creo que el tema del hub y todo eso creo que es importante también comentarlo, ¿no? Importante, Nacho, porque nadie lo había contado hasta ahora, porque es que a nosotras lo que nos llamó la atención es ese silencio que hubo efectivamente entre la manga de farol, como dice Nerea, y la actualidad. Y los tiroteos, porque se han registrado 6 tiroteos en lo que... O sea, digamos que sí que se estaba contando, como casi siempre, el periodismo local, haciendo una labor brutal, iba contando el goteo de lo que va pasando ahí, y desde otros sitios que no están allí, pues lo fuimos normalizando. Bueno, sí, es Marbella, están las mafias. Bueno, sí, es Marbella, hay ajustes de cuentas. Entonces se va normalizando. ¿Por qué? Yo creo que se va normalizando también porque no penaliza políticamente. No hay una sensación de alarma social, y mientras algo no penaliza políticamente, pues tampoco se van a tomar medidas contra eso. Pero que no penalice políticamente no significa que no sea un problema, porque eso, cuando se abre un lugar, cuando se abren los brazos a la inversión, a la llegada de turismo, de dinero, pues se te cuela la gente que tiene dinero y que no sabes de dónde viene ese dinero. Eso pasó entonces y está pasando hoy, y no solo en Marbella, está pasando también en Madrid. Entonces, cuando tú abres, como digo, las puertas a la inversión, pues llega dinero de una economía que está muy interferida a día de hoy en España y en Europa por el narcotráfico, porque el narcotráfico ya no es un problema de que está entrando droga, más droga que nunca, que sí. Es que
todo ese dinero, todo ese beneficio de esa droga se reinvierte. Y ya no solo es que se lave en empresas, que no, es que hay lavado de dinero. No, es que se inyecta dinero en empresas legales. Surgen, nacen y crecen y se forman grandísimas empresas con dinero proveniente del narcotráfico. Esto es una realidad ya imparable que está muy presente en la Costa del Sol, en toda España, y que es una de las consecuencias de haber abierto los brazos sin control a la llegada de capitales. O sea, vienes a decir que el entramado, que es indistinguible ya, ¿no? Como el tejido empresarial del tejido criminal, digamos, porque ya el dinero se confunde. Diría que en la Costa del Sol no sé si indistinguible, pero desde luego la línea es demasiado difusa ya. Inmobiliarias, discotecas, edificios. Compraventa de vehículos, que eso nos encanta. Compraventa de vehículos, negocios, todo tipo de tejido empresarial está intervenido por el crimen organizado en mayor o menor medida o directo o indirectamente. Esto es una realidad. Es una realidad que tal vez no a todos le molesta y por eso tampoco se toman medidas específicas, pero es una realidad grave y que va a más y que por supuesto va a tener consecuencias. Os pongo un ejemplo. Uno de los primeros días que fuimos allí a Marbella empezamos la investigación, estábamos en un restaurante comiendo y le pedimos al camarero pagar con tarjeta, el tipo puso cara rara y dijo, bueno, mira, yo tengo aquí el datáfono, pero no sé manejarlo. Entonces lo buscáis. ¿Datáfono? ¿Eso qué es? Y esto es verídico, o sea, hay un circuito de movimiento de cash, de efectivo allí, muy necesario para dar movimiento a esos capitales, que no parece que a nadie le interese frenar y que se necesita. En Marbella a día de hoy te puedes comprar un coche con una bolsa de billetes y eso evidentemente no lo puedes hacer en Badajoz o en Cuenca. O sea, el poder lo puedes hacer, pero va a cantar un poco. Y allí no, realmente. Y bueno, en la serie, de hecho, pues hacemos un guiño a eso, porque de repente aparece un coche en un restaurante, como ya nos ha pasado después de una reunión, entrevista con gente que, en fin, que domina este mundo y que está dentro de ese mundo. Y nos decían, no sé si 200.000 euros, pues pum, a tocateja y hasta luego. O sea que es lo acostumbrado es llevar un rollo de billetes con una goma. Tened muy en cuenta, la gente que nos escucháis, lo que decimos aquí siempre, que toda esa pasta no pasa por lo público. O sea que en un sitio donde el datáfono está lleno de polvo, a los impuestos no se va nada y por lo tanto a ti. No pasa por lo público. A lo mejor por alguna administración pública de allí sí que pasa. ¿Qué involucración tiene precisamente pues la propia las instituciones o la administración marbellí respecto de esto? Porque, hombre, si el alcalde o el concejal o quien sea se va a echar ahí un coffee y solamente se puede pagar con efectivo, que a nadie le llame la atención. O sea, que os llame a vosotros la atención y que a nadie de allí le llame la atención, me parece hasta llamativo, donde sabemos lo que hay es dejadez, lo que hay es una dejadez. Primero porque también hay un concejal te va a decir, ¿yo qué quieres que haga? Porque si subes tampoco es que se esté haciendo nada en administraciones, ni parece que tampoco al gobierno le esté preocupando demasiado lo que pasa en la Costa del Sol. Entonces lo que vemos es que hay dejadez, es que hay... pues ¿quién es el que tira la primera piedra? ¿Quién es el que frena esa llegada masiva de gente con muchísimo dinero? Pues no parece que nadie esté dispuesto, pero desde luego eso se cierra el círculo y se retroalimenta haciendo pues que gente que lleva una pistola, un chándal, una riñonera cruzada y saca 3 fajos de billetes, pase desapercibida. Entonces eso se retroalimenta, es como, este es nuestro ecosistema, aquí podemos estar tranquilos. Entonces vienen más y más, y si en los años 80 y 90 estaban los jefazos, hoy están las organizaciones enteras. Entonces, pues otro ejemplo gráfico que creo que se entiende mejor. Uno de los primeros días íbamos Arturo y yo en coche por una urbanización de lujo por ahí, y delante de nosotros iba un chico en chándal, con un tatuaje por el cuello, una riñonera y un Rolls Royce. Claro, es que tú ves eso en tu ciudad, no en tu pueblo... Eso, un Rolls Royce que choca... En una, encima se pega así, morro contra el culo de un coche, de un utilitario normal en una rotonda. Y claro, dimos la vuelta nosotros en el coche para ver qué pasaba. Porque no es lo mismo, siempre decimos lo mismo, no es lo mismo que te tiren una copa en un bar en cualquier ciudad de las que estamos acostumbrados a vivir, que se te caiga encima de alguien no deseable en Marbella. De esa Marbella que hablamos, porque hay que dejar clarísimo que estamos en las antípodas de estigmatizar a Marbella como pueblo, como ciudad media española de más de 150.000 habitantes, que por supuesto pues es una maravilla y lleno de gente buena, pero también tiene ese otro lado y no podemos ponernos el antifaz como sí a lo mejor se han puesto las administraciones a lo largo de muchos años. ¿Quiénes son estos criminales? O sea, ¿qué bandas están operando ahora mismo en Marbella, en activo?
Bueno, lo contábamos en el reportaje con datos oficiales, luego se repite también en la serie porque tratamos de, desde nuestro ámbito periodístico y dentro del periodismo, la parte de la creación que lleva el sustrato de la realidad, más allá de la ficción, se repiten datos, que yo ya no me acuerdo los números, pero que siempre se dice que son más de 150 bandas de 80 nacionalidades, o sea, como que está todo el mundo allí. Lo que comentábamos antes es que, a lo largo de las décadas, efectivamente, Marbella se convierte en una especie de patio privado paradisíaco para los jefes de ciertas bandas de crimen organizado de varios lugares, porque es un sitio donde hay que estar para hacer los negocios. Lo que ha cambiado en los últimos años, y es cuando empezamos a percibirlo de manera muy notoria, precisamente por ajustes de cuentas, tiroteos, muertos pocos, por suerte, pero mucho ajuste de cuentas, cosas que veréis en la serie también que son pues impactantes. Lo que ha pasado en estos últimos años, como digo, es que se han venido los soldados, por llamarlo así, de ciertas bandas, pues porque hay que estar allí y porque se ha incrementado el negocio, no solo de empresarios en una mesa, empresarios de aquella manera, cerrando negocios millonarios para introducir droga, sino que pues hay esa especie de hub de uberización, nos decían también, fíjate tú, el coworking, o sea, todo palabras maravillosos que explican que en una operación no va a estar solo una banda contestando a tu pregunta, de serbios, de albaneses... Sino que ya son mixed. De italianos, vale. De Mocromafia, que es la mafia que ahora está petándolo en Europa. Mafia. ¿Cómo se llama? Mocromafia. Mocromafia. Que tienen amenazada a una reina. No sé qué es esto. ¿Me lo puede contar alguien? ¿Qué es la Mocromafia? Adelante. Hace 3 años no se escuchaba, ¿eh? Y la verdad es que... Hola, chicos, yo no lo había escuchado nunca. Y me encanta el mundo mafia, claro. O sea, dentro de... Entiéndeme. ¿A quién tienen amenazada perdida? A la princesa de Holanda. Princesa Holanda que vino, curiosamente, a vivir a España. Eso no se supo, no trascendió, sí. O sea, lo que pasa en Marbella, y te cuenta la policía, es que en realidad al final pues hace sol, hay discotecas, se vive bien, entonces pues a la mafia irlandesa, hombre, vivir en Dublín está bien, pero ya llueve. A la Mocromafia, que es la mafia holandesa compuesta por ciudadanos en su mayoría de origen marroquí, holandeses y belgas, pues vivir en Rotterdam bien, pero en Marbella mejor. Pues lo mismo con los serbios, los albaneses. Entonces de pronto todos tienen sucursal en Marbella. Entonces eso acaba convirtiendo Marbella, y esto es literal, en una especie de hub donde si tú tienes que traer un cargamento de cocaína, que es a lo que se dedica la mayor parte de esta gente desde Latinoamérica, pues necesitas estar en Marbella para coordinar el negocio. Que se ha convertido en Marbella en donde están todos. Entonces tenemos ahí a los principales grupos y nosotros los reflejamos todos en la serie. Pues tienes a la mafia irlandesa y a las bandas inglesas. Tienes a las bandas de narcotraficantes franceses, a la Mocromafia, que tal vez es el grupo más peligroso ahora mismo que existe, que son una serie de clanes de una mafia holandesa y belga de origen marroquí. Tienes a las mafias de los Balcanes, los grupos serbios y los albaneses. Tienes a las mafias del este y, por supuesto, tienes a los italianos, que siempre están. Todos ahí bien juntitos, todos haciendo negocios y todos a veces enfadándose entre ellos y haciendo ajustes de cuentas, con lo cual es un ecosistema, es una fauna que creíamos desde el principio que merecía ser reflejada en una serie. Cuando tú dices, joder, esto tiene una serie, pues Marbella tiene una serie y por eso la hicimos. Y por eso se hizo, pero fíjate que la motivación tan sencilla sencillamente hace sol, son como los nómadas digitales de la delincuencia. Pues mira, porque ¿qué coño haces con el fajo de billetes en Rotterdam? Qué aburrimiento, que te cierra todas las 11:30 de la noche. Pues oye, pero hay un poco de eso en serio. Hay bastante. Que sí, claro, y habrá. además Hombre, te explican, claro, aparte de la ubicación, claro, bueno, también sale en la serie incluso pues con mapas y demás para entender que realmente es un sitio privilegiado para eso, ¿no? Por el estrecho, por estar Marruecos, por estar muy bien conectado Málaga, ciudad, el aeropuerto y demás. Es que es eso, hay sol, hay noche y puedes andar con rulos de dinero sin que nadie te diga nada. España. ¡Qué maravilla, España! ¡Ole! Venga, una cosa que os iba a preguntar, chicos, es ¿cómo blanquean el dinero entonces? Porque claro, evidentemente, aunque o sea, en un cafetillo no te dejas un rulo de 200.000 euros. Se hacen pues en operaciones inmobiliarias, se lo llevan, o sea... Algún control habrá en algún ¿no? De todo, dale tú y luego todo, sí. lo que dejes lo recojo yo, que seguro que se te olvida alguna de las formas de blanqueo, pero son infinitas. Bueno, contadnos, por favor, ya nos empieza a interesar eso, a ver. Hay parte que se queda en España, mucha. España es un país donde se blanquea muchísimo dinero y se blanquean todo tipo de negocios.
Pero yo vuelvo a repetir, el blanqueo sí, pero una cosa que está sucediendo es la inyección de líquido en empresas que lo necesitan y donde los controles son muy escasos. Empresas que conocemos todos, empresas grandes que necesitan liquidez y hay gente que se encarga, y gente de traje y corbata, que se encarga de poner en contacto a empresas que necesitan líquido con grupos mafiosos que si algo tienen es líquido y necesitan colocarlo. Porque nosotros hemos conocido a narcotraficantes que tienen habitaciones con montañitas de billetes que llegan al techo y eso no lo puedes tener en una habitación. Eso eres pobre, te lo dicen ellos y te lo dice pues la unidad encargada policial y de Guardia Civil. Si lo tienes Civil, en una habitación eres pobre. Eres pobre. En el momento en que ingresa al circuito legal, de la manera que sea, ya está salvado. Entonces, cuando se inyecta líquido... ¿En qué empresas, por ejemplo, qué empresas necesitan ahora mismo líquido que se conozcan? Todo tipo de empresas. Todo tipo de... Pero hablamos de pequeña y mediana empresa, o sea... Y grandes empresas. Y grandes también. ¿Y grandes tipo SACIR o bueno, no? Como voy a mejor no puedo decirte un nombre. Vale. Bueno, tampoco es patrimonio de España, hay que decir. Es un fenómeno global y además que es súper interesante. Lo que pasa es que hay lugares donde, vamos a decir, se lava mejor que se blanquea, yo creo, que se lava y que no tienen centros de negocio, no tienen ese hub. Aquí coinciden las dos cosas, ¿no? Eso en cuanto a las grandes mafias, pero es que luego hay cosas ingeniosísimas. Bueno, primero, las cripto y los llamados monederos fríos para pasar a moneda virtual, en la que pueden perder dinero, obviamente, pero que tiene un peliculeo enorme porque son los antiguos tokens de una manera mucho más evolucionada, que necesitan una clave de no sé cuántos caracteres y que si no la retienes pierdes a lo mejor millones de dólares o de euros. O hasta gente de organizaciones más pequeñas que se dedican a pagar a gente de su propio país con vuelos desde allí a su propio país para que se lleven el con efectivo. 2 relojes cada uno de 200.000 euros. Claro. Si te pillan en el aeropuerto, mal, claro. Pero si pasas 2 relojes ya te fuiste con 400.000 euros. Si lo multiplicas por 10 personas, ya tienes 4 millones de euros fuera. Es que luego no es tan fácil blanquear, ¿eh? O sea, hombre, de verdad, no, yo he trabajado en el mundo del arte o sea, que se vendían cuadros de 1 millón de euros a lo mejor. Y nos decían, en la cultura general y en la conversación general, era como, bueno, esto se compra para blanquear. No es tan fácil blanquear. Todo tenía que estar limpio, teníamos que presentar unas cuentas. No es tan fácil. Pero es una de las formas también de lavado importantes, el arte. El arte, tanto, fíjate, ¿no? claro, sí, pero sí. te la tienes que saltar. O sea, es un delito también para la empresa que está absorbiendo ese dinero, que está blanqueando ese dinero. Pues no está fácil. Yo lo estoy empezando a ver un poco fácil, incluso. Claro, igual no es tan fácil para el común de los mortales, pero estamos hablando de gente que son narcotraficantes, sí, que son delincuentes, pero son empresarios y de altísimo nivel. Exacto. Entonces, al final se rodean pues de bufetes, de asesorías, de consultorías de primerísimo nivel, que no están en una barriada, que están en el barrio de Salamanca y que les asesoran y los a un peores nivel... delincuentes de esa banda... Claro. Que hay que desarticularla, la peor tribu urbana. Entonces es que les hacen un asesoramiento de ingeniería fiscal que a lo mejor la Guardia Civil o la Policía Nacional está años detrás de eso y cuando consiguen desenmascarar lo que está pasando ahí, la inversión ya ha sido hecha hace 6 años. Claro, tú pídele a un político que frene una inversión ahora de tantos millones que va a beneficiar a la Ciudad de Madrid o a la Costa del Sol o me da igual donde sea. Pues el político te va a decir, hombre, no, es que esto me va a invertir aquí en 5 edificios, pero la Guardia Civil sospecha que, bueno, pues que la Guardia Civil siga y mientras tanto que meta los millones. Aquí os acordaréis, si aún está vigente, se da la nacionalidad si metes $500.000 de euros, la Golden Visa, sí, eres español. Entonces es que ya mayor reclamo para la entrada de capital. Y volvemos a lo del principio, si tú abres las puertas al capital, abres las puertas a que se te cuele todo el mundo. Y eso está ocurriendo. Tú decías, ¿pero en qué empresa grande o qué empresa? Es que no es que el narcotraficante llegue con unas bolsas de deportes, es que a lo mejor hay 15 eslabones y la propia empresa puede llegar a no saber que si tiras del hilo te viene el dinero del cártel de Sinaloa. Claro. ¿Sabes? Eso no lo sabes. Eso también nosotros mismos nos preguntamos cuando hablamos con gente de ese lado y también con los de los dos lados, decimos, bueno, pero al final, ¿de quién es? Porque te explican, ¿no? Como también lo explicamos en la serie, ¿no? Cómo todas colaboran en una misma operación, pero al final hay un dueño de la droga, ¿no? Pero por encima de ese dueño seguramente haya todavía un dueño más, porque para poner una operación de esas características necesitas dinero para traer cocaína en toneladas hasta Europa. Y por otro lado, cuando la policía, que trabaja, como dice él, detrás en cuanto a medios, muy por detrás en cuanto a medios de las propias organizaciones criminales, consiguen descabezar un dragón, como dicen ellos, y desarticular una operación donde caen gente de varias bandas,
todavía les queda lo peor y ellos te dicen, bueno, pues ahora queda intentar desarticular todos los bienes económicos que tienen, es decir, descubrir dónde lavaron e intentar bloquear pues los activos de empresas que son pues conocidas en ciertos sitios. Y eso es lo más difícil. Como las lavanderías, que es de los negocios que más han proliferado en los últimos tiempos, y las lavanderías decían que era uno de los grandes negocios de lavado de dinero. Qué bien Las traído. clínicas de estética y belleza. Las clínicas de estética de belleza. Ay, no quiero seguir tirando de ese hilo, por Sí, favor. no vaya a Por ser que te ese vayas a no. salpicar. Exacto, Por ahí no me lo toques, ahí no me lo toques, por favor. No, pero tengo una pregunta que me parece muy interesante, y es que vosotros os habéis sentado directamente con, pues con narcotraficantes, o sea, con gentes de estas bandas. Con los malos, bueno, claro, yo iba a decir, según para quién, porque claro, ahora ya los estamos aquí pegando un blanqueo. Chicos, la mafia, mal. El pagar al fisco público, bien. Claro, es que estaría bien hacer este pequeño friendly Los reminder. mafiosos han entretenidos en la tele. Porque a lo mejor tú nos estás escuchando ahora mismo en un Y dices, atasco en la carretera de La Coruña, qué buena que llevas salida 35 profesional. minutos, No. y dices, espérate que me voy a llevar yo un Rolex a Zagreb. Pues Es a muy lo mejor, peligroso, claro, es muy efectivamente, te peligroso, puede no dar sirve por todo ahí. el mundo para esto, chicas. No Hay sirve que para tener eso. mucha vocación. Quédate con tu vida de cantar Será porque te amo en una boda el fin de semana que viene y ya está. Que está bien, que hay que saber cuándo parar. No te en líes. fin, no, quería preguntaros eso. ¿Con quiénes os habéis sentado? Y que, o sea, quiero decir, sensación de peligrosidad, algo. O sea, nosotras no sé con cuántos mafiosos nos habremos sentado a comer, seguramente con muchos, ¿eh? Sí, y sí, sin sí, saberlo yo creo que nosotras, también, sin saberlo. pero bueno, han accedido abiertamente a responderos a todas estas preguntas cuando habéis, decidido vender la serie y llevar la serie a cabo. Claro, me imagino que necesitabais para armar ese guión, el director también necesitaba datos directos, entonces pues ya directamente llamabais a vuestro colega, pues eso, Chris Por from ejemplo. Cork, y entonces pues ahí os contaba cosas. ¿Qué particularidades tiene sentarse con estas gentes? ¿Dónde os reuníais? ¿Cómo eran ¿Habéis esos pasado espacios? miedo? Danos detalle pequeño. Queremos emociones, Queremos que atmósfera. Atmósfera, rayuela, exacto. A ver, que hable el señor que escribió Fariña, ¿no? O sea, que ya venía entrenado, no es lo mismo, pero en otras latitudes. Nacho, verdad, es que tú vas a ir preso un día, ¿eh? me Nacho? dice mi madre ayer en WhatsApp, tú no puedes escribir de fachadas de edificios Depende de los niño. edificios porque... y déjate de charcos. No te puedes hacer una novelita intimista preciosa. Exacto. Hombre, claro, el tiempo de costura se ha vendido igual, cariño. Es que claro, es que estamos así, que vamos. Mira, cuando hicimos el reportaje llamó la atención de Beto Marini, que es el guionista, y Dani de la Torre, que es el director, y casi nos cruzamos. Nosotros queríamos ofrecerles la serie y fuimos a hablar con Movistar y ya lo habían leído y ya estaban buscándonos para... O sea, con lo cual era evidente que ahí había un material que había que sacar adelante. A partir de ahí, los contactos estaban hechos y lo que hicimos fue coger a Beto y a Dani y llevárnoslos a Marbella, a hablar con malos, por supuesto, con policías, con Guardia Civil, con abogados, con jueces, con todo el ecosistema para que se empaparan de eso. En esos viajes fue cuando íbamos pensando, y también hay que destacar que Dani y Beto fueron muy generosos y nos integraron al equipo creativo para construir la serie, para crear la serie, pues empezamos a pensar desde dónde podíamos contar la serie para llegar, porque es muy complejo, es muy amplio. Y se nos ocurrió que tal vez sería una buena idea que el protagonista fuera un abogado penalista de Marbella que conecta con todos los submundos de Marbella, que es el papel que interpreta Hugo Silva, del abogado César, y que nos ayudó mucho un abogado penalista especializado en crimen organizado, Ricardo Álvarez Osorio, que la verdad desinteresadamente y también de nuevo muy generosamente nos ayudó a comprender todo este mundo, a exagerar la figura. Evidentemente el protagonista, Hugo Silva, no es Ricardo, ficción, sí. es ficción, y esto también queremos dejarlo claro, pobre Ricardo, porque nos ayudó mucho a pues desarrollar una trama en el cual empiezan los conflictos, empiezan los líos y desde ahí llegar a todos los malos que preguntabas. Por supuesto nos sentamos, nos tomamos algo con ellos. ¿Cómo es? Pues ¿Son cooperativos? Son cooperativos, por ejemplo, en la primera fase, cuando hicimos el reportaje, cuesta más, porque vamos en calidad de periodistas y va a salir publicado. Entonces ahí ya todo se convierte en, bueno, pues aquí hasta ahora tal, hay más tensión, hay más desconfianza, bueno, necesitas llegar a ellos de otra manera.
De repente, cuando vamos con el tema de la serie, encantados. Ahí los egos se disparan. Les gusta la publicidad, Hombre, ¿verdad? La relevancia al ego, eso pasaba en El Padrino, ¿no? Y bueno, de hecho hay una serie... Por compararnos con... Barras, No, pero no por calla. nosotros. Hay una serie se hizo una serie sobre el rodaje, sobre todo el proceso de producción del Padrino, de Offer, se llama, que es maravillosa en ese sentido, en la que te explica cómo pues Francis Ford Coppola y Mario Puzo y no sé qué, pues vivían acojonados, pero luego descubrieron y dieron un pase, que esto es real, con los mafiosos en los que se inspiraban y estaban encantados. Entonces, a escala total, pero sí que es verdad que cuando se ven representados en ficción, yo creo que incluso dirán, pues falto yo, ¿no? Sí, lo que veíamos es que... Ojalá un pase de prensa de Movistar Plus a mafiosos, exacto, pero en les plan, pasará, a ellos les en el pasará AVE. como todos los colectivos marginalizados, ¿no? Que pensarán, es que nos han estereotipado, ¿no? Los mafiosos como las lesbianas. Nos han puesto- Realmente sí. no somos tan así. Nos han puesto un calabrote de oro demasiado grueso. Ya está bien de este estigma. Yo no llevo sellos de pero eso oro es ni un Rolls importante. Royce. Ahí sí que nosotros creemos que ayudamos mucho, que es en todos los detalles. Saber cómo visten, cuántos móviles llevan, cómo salen de noche, cómo son las tribus. ¿Cuáles son los horarios? Claro. Todo. A dónde van, dónde se juntan. Entonces, pues ahí, modestamente ayudamos en la parte de vestuario, de arte. Los coches que llevan no es lo mismo un coche, como se explica en la serie, para ir a una reunión de negocios o para ir a la playa o para salir de noche. Claro. Y como dinero no falta, pues... ¿Podríais claro. hacernos un Get Ready With Me con un mafioso ahora mismo? O sea, ¿podríais describir cuál es un martes de un mafioso de Marbella? Llevan? ¿Son de lujo silencioso, como de traje Depende que de no se donde note? sean. Depende de donde sean. Joder, Decide una claro. nacionalidad. Esto es como la ruleta. Vale, serbios. Ya. Me interesa por proximidad. Bien. Bueno, los serbios son más discretos y son más tipo gimnasio, pues están en su gimnasio, con los tatuajes, mazaos, todos vienen de, pues o de grupos ultras de fútbol o de grupos paramilitares con experiencia militar, son súper violentos, súper contundentes, es gente que intimida, ¿no? En cambio, si dices, pues por ejemplo, la mocromafia o la gente magrebí, pues van a estar en su bar de shishas, con su gorra, su riñonera, su relojazo, su chándal de 2.000 pavos. Entonces vas viendo la Peso fauna. pluma, ¿no? Los magrebíes al final. No, pero es curioso porque, por ejemplo, dices de los serbios o no solo serbios, ¿no? Montenegrinos, bueno, balcánicos en general. Sí que yo creo que hay dos perfiles muy diferenciados, que a lo mejor no se ve tanto en otras bandas, entre soldados y jefes, porque acuérdate de ciertas personas que nos dijeron que eran jefes y eran pues unos señores empresarios, que era imposible que los distinguieras. En su berlina, no sé si con chofer o no, pero Sí, no barriguita, cantaban traje absolutamente cortado. para nada. En cambio los otros... La idea era pues que la serie no cayese en el cliché y no autorreferenciarnos y coger los malos y los buenos de otras películas o otras series, sino que esto lo hablamos con el equipo creativo y decir, oye, cualquier duda, nos vamos para allí y hablamos con los de verdad. Y los vestimos, les tatuamos, les ponemos las cosas como son los de verdad. Y lo mismo con la parte policial de la serie. Pues si vamos a representar que hay corrupción policial, porque la hay que decirlo y lo queremos contar en la serie, pues vamos a la policía y que nos cuente cómo se compra un policía. No hagamos un maletín. O si una ruta de cocaína necesita de una empresa transitaria o necesita sobornar a los de aduanas, vamos a descubrir cómo se hace eso y representémoslo así en la serie. Creemos no solo eso, que es, en vez de hablar de la policía como muchas veces se habla, así, ¿no? Como si fuera una gran comisaría con muchísima gente, muchísimos La medios y tal. rascuachidad de 4 asientos, una Pero botella. absolutamente. Claro. Que Vale. era como abríamos el reportaje además, porque no es que nos sorprendiera, porque ya sabíamos que había cierta precariedad de medios en la policía especializada, no en seguridad ciudadana, ¿no? Porque hablabais de la violencia en Marbella, también hay que dejar claro que hay violencia. Lo que pasa es que, otra vez, es invisible a los ojos, cada vez menos, porque cada vez hay más tiroteos por las calles, pero igual que la seguridad ciudadana es la de una ciudad media española, luego por debajo, ahí, entre ellos, pues tiene unos índices de violencia tremendos. Y la policía que va tras ellos, pues está en un semisótano, como decías tú, con 2 mesas, y bueno, eso también se refleja en la serie y lo queríamos que fuese así y que no se representase de forma idealizada algo que no es, ¿no? ¿Cómo se compra un policía? También sale en la serie. Hombre, no os habéis dejado nada. La serie la tenéis que ver, chicos. Sí, ya ha no, quedado pero claro. también hay muchas formas y muy sutiles.
Sí, es muy curioso el altísimo conocimiento que tienen estas bandas de las fuerzas de seguridad. Los conocen a todos y saben pues que de qué pie cojea cada uno. Entonces es muy curioso cómo te cuentan que saben si un policía pues le gusta la noche y saben dónde invitarle y qué ofrecerle. Saben si un policía tiene problemas con la hipoteca, saben si se le acaba de estropear el coche. Y de repente es tan sutil como que un policía ve liquidada su hipoteca de la noche a la mañana y debe un favor de pronto. O resuelto un problema que él no había pedido. Entonces es como mucho más sutil que un pacto verbalizado y con muchísima más información por parte de los malos de lo que está sucediendo. Y lo mismo pasa en otros poderes, que a veces nos sorprenden ciertas decisiones porque la injerencia y los tentáculos de esta gente son muy amplios. Entonces decíamos, tal vez la alarma social no está porque efectivamente Marbella y la Costa del Sol, y lo repetimos, es un lugar perfectamente seguro, pero esos tentáculos están interfiriendo en el normal funcionamiento de lo que tenemos que esperar como Estado y Administración, y está haciendo que haya pues interferencias en lo judicial, en lo policial y en lo político, en el tejido empresarial, y eso debería ser inadmisible. Quería volver a una cosa que no quiero que se nos quede en el tintero sin explicar bien, que es la estructura que no es tan piramidal como nos puede parecer el estereotipo del grupo mafioso, sino que habláis de uberización. ¿Qué queréis decir con esto? ¿Colaboran entre sí? ¿Hay muchos sicarios? Esto me gustaría que lo explicarais bien. Las precariedades de la globalización llevan a más gente cada vez a someterse a este tipo de bandas, porque habrá alguna motivación en la que tú te arrastres, ¿no? Reclutan entre entre autóctonos. Bueno, como las sectas. Realmente las bandas españolas en la Costa del Sol y de ahí hacia la costa de Cádiz sí que esto es una de las grandes demandas y las grandes quejas de pueblos como la comarca del Campo de Gibraltar de toda la vida y en los últimos años pues quizás más. Hay un índice de paro tremendo, juvenil especialmente, y como que al final pues el narcotráfico a veces es una salida pues de las pocas que hay, ¿no? Ahí funcionan bandas españolas o clanes que funcionan aparentemente y primero con hachís, trayéndolo desde Marruecos, pero también colaborando en la cocaína. Pero lo que dices de la uberización, pues es exactamente eso. Es una colaboración puntual por proyecto, vamos a decir, de estas bandas, desde que sale de Sudamérica en un barco hasta que llega a puerto. En principio, sale del contenedor, se mete en una guardería, de la guardería sale la venta hacia Europa o hacia otros lados del mundo. Todo eso que acabo de decir, cada banda se ocupa de un sector, ¿no? Entonces tenemos, y lo contamos también en Marbella, pues a la camorra, que son grandes custodiadores de droga, que nadie les toca un pelo y por lo tanto son los encargados de la seguridad de otra banda que tiene la droga en la guardería. A su vez, otra banda de, por ejemplo, albaneses más especializados en el tráfico terrestre, con coches preparados, caleteados, para salir con kilos y kilos y kilos de cocaína para que luego salgan. Están otros franceses, más de hachís, que se traen esos coches y hacen el llamado go fast para venir desde el sur de Francia, bajar y subir en horas. Fast, claro. Sí, ahí viene. Y, o sea, es efectivamente como una cadena repleta de eslabones que colaboran entre sí en equilibrio. Y que además hay un engrase, un aceite en esa cadena que también lo reflejamos y que también le dimos protagonismo en la serie, que es una especie de diplomático que tiene una mesa en la que se sientan las bandas para negociar ciertas cosas. O sea, más o menos el que guarda el equilibrio. ¿Qué pasa? Que ese equilibrio a veces se rompe. Y ahí es donde decías tú, sicarios. También hay bandas de sicarios específicamente contratados para eso. Qué bien colectivizados están, sí. Ojalá otros segmentos de la población aprendiésemos. Con su mediador y todo. Su mediador de conflictos, como en el AMPA. Ya querríamos, ¿verdad? Exacto. Chicos, ya tenemos que ir acabando. Una vez, desde vuestra óptica, que os habéis metido tan de lleno en esto y que habéis visto todos los tentáculos y cómo están ramificados por la empresa, incluso por las administraciones, por la policía, ¿vosotros creéis que hay salida de todo esto? ¿Que se puede limpiar un lugar tan corrompido desde fuera como Marbella desde hace tantos años? Bueno, yo veo un gran problema, un gran desafío en lo económico. No me parece que haya voluntad ni tengo el conocimiento para ver una posible solución,
Pero contra el crimen organizado y frenar un poco el narcotráfico, pues sí, hay soluciones y el drama es que no son tan complicadas, pero requieren de voluntad política y de inversión, por supuesto. La primera pasa por dotar a la policía y a la Guardia Civil de más y mejores medios, pero esto es algo urgente. O sea, si de verdad la gente supiese las condiciones en las que trabaja la policía, pues se daría cuenta y entendería muchas cosas. Lo que no puede ser es que la gente que lucha contra el narcotráfico tenga una parte vocacional. No, eso tiene que estar pagado, reglado y donde muchos agentes se puedan dedicar en exclusiva a eso. Y no está ocurriendo. Hay muy pocos agentes que puedan dedicar el 100% de su tiempo a la lucha contra el narcotráfico. Y eso es el primer problema. El segundo, y tal vez el más grave, es la justicia. Tenemos un sistema judicial colapsado y no puede ser que un macroproceso contra el crimen organizado o el narcotráfico recaiga en una audiencia provincial o en un tribunal provincial que, mientras lleva un macrocaso, lleva 4 casos de divorcio y 5 de desahucio. Porque en esas grietas que se producen del colapso es donde se cuelan narcoabogados especializados en fallos del sistema y por donde salen criminales. Sí, procesalistas o lo que sea, que dicen, no, esto aquí no ha lugar. Y de hecho estás hablando de una cosa muy interesante que os toca muy de cerca, con la que, bueno, ya hicimos un programa doc solamente hablando de Galicia, que es Ana Pardo de Vera, en el que hablaba pues de que la voluntad que había de parar en un momento determinado la heroína en Galicia era las madres gallegas. O sea, eran las madres gallegas manifestándose, que es la propia ciudadanía la que está reclamando. Es que eso hila con el tercer y definitivo factor, que es la voluntad política. Y no hay voluntad política si no hay alarma social, si no hay un reclamo social para actuar. Y no parece haberlo, porque efectivamente estas cosas son sutiles, son invisibles, y mientras no penalice a la seguridad ciudadana, pues la gente tampoco va a poner la voz, en alzar la voz, y los políticos no van a reaccionar. Entonces, lo que creo que es nuestro deber como investigadores o como periodistas es por lo menos ir explicando lo que está pasando y que el monstruo está creciendo. Y no estamos a salvo, quiero decir, no, por ser España no estamos libres de que pueda ocurrir algo como lo que ya está pasando en Holanda y en Bélgica, donde asesinaron a abogados, a periodistas, hasta blogueros, o en Italia, donde hay periodistas con escolta, casi un centenar. ¿Por qué creemos que en España estamos a salvo de eso? Si dejamos crecer el monstruo, nos devorará. Entonces nuestra misión o nuestro deber es poner luz en eso y algún día confiar en que haya una reacción en serio. Me ha hecho pensar esto que comentabas de un artículo reciente de Dalia de la Cerda, una escritora mexicana, sobre el narco y los narcocorridos y la fascinación que generan en la gente joven, y de dónde viene. Bueno, culturalmente México es muy distinto, la relación con el narco es muy distinta a la de aquí, pero ¿vosotros pensáis que ha calado en la población de una manera aspiracional? O sea, que se les ve o no, o en la circunstancia de España es completamente diferente. Bueno, yo creo que es totalmente diferente. Sí, yo también. Pero es verdad que así, en círculos pequeños y muy localizados, precisamente por esto, porque lo ven como una única salida, sí hay cierta cosa aspiracional, tan aspiracional que a lo mejor por ser el escalafón más bajo de una operación de hachís, el punto que avisa si viene la policía, por ser así concretos, pues a lo mejor se llevan en una noche lo que ganarían en 3 meses trabajando pues en un hipermercado, ¿no? Claro, es que un entorno socialmente precarizado es muy fértil para, claro. O sea, florece en este... Bueno, ese es Latinoamérica, de hecho. Claro, eso es lo que claro. iba a decir, es Latinoamérica, o es, por ejemplo, pues los centros de menores de Melilla, donde en un lugar con una capacidad de 300 personas tienes alojadas a 1.500, pues es bastante incontrolable que esos chavales pues no acaben haciendo pues lo que están viendo, porque al final hay una cuestión de modelo de reproducción. Se les pesca muy fácil. Lo que pasa es que todos estos factores que exponemos, colapso de la justicia, falta de medios, esa falta de respuesta genera una sensación de impunidad. Ante la impunidad se convierte en algo lícito. Bueno, pues hago esto y le echo la culpa a que no hay alternativa. En realidad, la mayoría de chavales en precariedad no van a hacer eso, no quieren, porque está mal hacer eso, y no son malos. Claro. Hay algunos que sí, no tiene justificación, pero sí es una explicación. Quien hace eso está mal hecho y tiene que ser castigado, pero tenemos que meter en el debate la explicación de que existen lugares con un abandono administrativo inadmisible, con unos porcentajes de paro y desempleo impropios de un Estado europeo. Y esto es una realidad que tenemos que solucionar. En Galicia ocurrió en los años 80, y ya no es así. ¿Por qué no va a ocurrir en el campo de Gibraltar, por ejemplo, donde está más marcado ese problema? Para ir concluyendo un poco, chicos, vosotros
A ver, es que esta película es un poco de 0,60 y de otros podcasts, pero yo lo voy a hacer. ¿Creéis o tenéis cierta aversión a comunicar alguna información que os hayan podido trasladar? ¿O os da miedo un poco ejercer vuestra profesión libremente después de dar luz a todo esto? Porque sí que es cierto que a lo mejor la serie ayuda a que ellos expandan su ego en cierto sentido, o incluso conquisten otras ciudades del territorio de la Costa del Sol, pero ¿a vosotros particularmente salir a cara descubierta os produce algún temor después de hablar concretamente de estos temas, o vais sin miedo a nada, que diría Alex Ubago? Citándole su claro, sí, yo qué sé, chicos. Sí, no, yo creo que no. En mi caso, desde luego, no, porque lo que estamos haciendo, pues creo que nos corresponde en tanto periodistas, y si luego además conseguimos que se haga o que se arroje luz a través de una ficción o de un documental, pero con una base periodística, entendemos que eso va a ayudar no solo de forma didáctica a la gente que a lo mejor no sabe o no percibe ese peligro que hay, sino que también pues se tome conciencia de lo que está pasando. Entonces, es que si no lo hacemos nosotros, lo tendría que hacer alguien. Hay un montón de periodistas que hacen una labor mejor que la nuestra. Tal vez nosotros somos más llamativos por el hecho de haber hecho la serie, pero hay un montón de periodistas que están en el día a día, que están sobre el terreno, que conviven con los narcotraficantes y que informan constantemente de ellos. Yo creo que ellos, de verdad, esa gente, ese periodismo, que en su mayoría es periodismo local, muchas veces despreciado, son los que de verdad se están jugando el tipo y de verdad ponen en riesgo. Nosotros nos consideramos bastante privilegiados porque al final tenemos un altavoz mediático más grande que intentamos aprovechar, que intentamos dar forma, pues en este caso de serie, pero nunca nos hemos sentido, por suerte, intimidados ni amenazados. Dicho esto, repito, y ya no por nosotros, digo en general, el monstruo está creciendo y no estamos libres de que empiecen a cruzar líneas rojas. El otro día ocurrió lo impensable, mataron a 2 guardias civiles, se volvieron contra la autoridad y los asesinaron porque les estaban molestando. Bueno, eso es una línea roja. ¿Por qué no se van a cruzar otras? No nos vamos a cansar de repetir que si no se reacciona, se acabarán subiendo más peldaños. Nacho Carretero, Arturo Lezcano, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo. Sí, no sabemos si salir con miedo, con nada, desde furor. luego salimos con niñas que no sabes, mafiosas, que nunca compensa. mejores no estamos saliendo. Bueno, salimos informadas, que eso nos gusta mucho, que efectivamente la información es poder, que eso es interesantísimo. Y bueno, pues chica, pues que no compréis porros, que os plantéis una planta en vuestro balcón, no sé qué decir, claro. No es mal consejo. ¿Ves? Fíjate, lo que buenamente autoconsumo, podáis. todas estas cosas, claro. Amigas, pues muchísimas gracias. Gracias. Veremos la serie en Gracias de Movistar corazón, Plus, y a todo el equipo que hace siempre esto posible. Pues ya está, que no nos lleven a la cárcel una semana más. ¡Hala! ¡Adiós! Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.